Kerem Bürsin se ha soltado la melena en directo y ha dejado a todos con un palmo de narices. De verdad, lo que se vivió fue una locura. A ver, que todos sabemos que Kerem es un tipo reservado, ¿no? Le gusta mantener su vida privada, pues privada. Pero el otro día, en una de esas entrevistas que pensabas que iba a ser de lo más tranquilita, zas. Se vino arriba y soltó tela marinera. Y no, estoy hablando de chismecitos menores, estoy hablando de cosas que nos hicieron darnos cuenta de que lo conocemos poco o nada. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem está en un momento en el que se la pela un poco lo que piensen. Ya no tiene esa presión, ¿sabes? Se siente libre para decir lo que piensa de verdad, y eso se notó en la pantalla. Estaba relajado, pero a la vez con una intensidad, uff. La presentadora, que tampoco se esperaba esto, la pobre estaba con los ojos como platos. Hubo un momento en concreto que fue épico. Hablando de sus proyectos, de su futuro, de todo. Pero de repente saltó a algo mucho más personal. Y soltó una frase que, os juro, me la tatuaría en la frente. Algo así como que la felicidad no es algo que se busca, es algo que se crea desde dentro. ¡Boom! Nada de frases hechas de esas que lees en Instagram y te dan ganas de vomitar. Esto sonaba a verdad pura y dura, me explicó. Y no solo eso, sino que también habló de la presión mediática, de los fans que esperan que seas una persona que a lo mejor no eres. Fue súper honesto. Dijo que a veces siente que la gente quiere encasillarlo, y que él no es un personaje, es una persona. Y eso, para ser honestos, es algo que muchos famosos no se atreven a decir. Mucha gente dice que Kerem es un poco arrogante o que va de divo. Pero después de lo que vi, yo sospecho que es todo lo contrario. Es un tipo que ha trabajado mucho, que ha pasado por cosas, y que ahora mismo está en un punto de autoconocimiento brutal. Se vio que estaba emocionado, ¿eh? Que no era algo forzado, se le notaba en la voz, en la mirada. Era una emoción genuina, de esas que te llegan al alma. Y el ambiente, os lo juro, cambió por completo. Pasamos de estar viendo una entrevista normal a estar presenciando un momento catártico. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Y eso, para nosotros que seguimos su carrera, que nos gusta como es genial. Saber que detrás de la pantalla hay una persona real, con sus luchas y sus reflexiones. La presentadora intentó seguir con las preguntas normales, pero era como si nada pudiera opacar lo que acababa de pasar. Era el elefante en la habitación, ¿entiendes? Todos estábamos pensando en eso. Y bueno, al final, Kerem se despidió con una sonrisa, pero una sonrisa de esas que sabes que viene de haber dicho lo que necesitabas decir. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem Bürsin se ha abierto así porque ha llegado a un punto de madurez o porque algo en su vida ha cambiado radicalmente?